Buenas tardes. Hola, profe. Hola, profe. Hola. Ya voy a continuar con la materia de aire comprimido. Lo último que vimos fue esta fórmula que tiene que ver con la conductividad térmica, ¿cierto?, de un muro, de un espesor de pared D. Entonces la transmisión de calor en un intercambiador de calor es en cada punto de una función o está en función de la diferencia de temperatura imperante. ¿Qué significa eso? Que entre mayor sea la diferencia de temperatura entre el cuerpo caliente y el cuerpo frío, mayor va a ser la velocidad de transferencia de calor. Y el coeficiente de transferencia de calor total requiere el uso de una diferencia de temperatura media logarítmica que se simboliza con esa letra teta sub m en lugar de la aritmética lineal delta t. Estamos viendo la transmisión de calor en un intercambiador de calor que tiene un espesor D, ¿ya? La diferencia de temperatura media logarítmica se define como la relación entre las diferencias de temperatura en los lados de conexión del intercambiador de calor de acuerdo con la expresión teta sub m va a ser igual a teta 1 o sub 1 menos teta 2 partido por logaritmo natural de teta 1 partido por teta 2, donde teta sub m es la diferencia de temperatura media logarítmica. Cambios de estado. Los cambios en el estado de un gas pueden ser seguidos de un punto a otro en un diagrama presión-volumen. Para los casos de la vida real es necesario el uso de tres ejes para las variables presión, volumen y temperatura. Entonces sabemos que los gases se comportan dependiendo si hay presión constante, volumen constante o temperatura constante. Sin embargo, para simplificar, normalmente consideramos la proyección de la curva en uno de los tres planos. Este es usualmente el plano presión-volumen. Pueden considerarse 5 diferentes cambios de estado. Entonces existen cambios de estado en un proceso isocórico, donde el volumen se mantiene constante del gas, proceso isobárico, donde la presión es la constante, proceso isotérmico, donde la temperatura es constante, proceso esentrópico, sin intercambio de calor por los alrededores, ¿ya? No hay intercambio de calor entre el gas y su alrededor, y proceso politrópico, intercambio de calor total con el entorno. Intercambio de calor total con el entorno. Proceso isocórico entonces, o sea, con volumen constante. La calefacción de un gas en un recipiente cerrado es un ejemplo del proceso isocórico a volumen constante. Por ejemplo, cuando lo encerramos en una olla a presión, ¿ya? Q es igual a M por C sub B por, abre paréntesis, T2 menos T1, donde Q es la cantidad de calor, ¿cierto?, que se intercambió, M es la masa en kilogramos del gas, C sub B es el calor específico a volumen constante, o sea, estamos hablando de joules por kilogramos de un gas por grados Kelvin. Y T es la temperatura, acuérdense siempre, en grados Kelvin o temperatura absoluta. Proceso isobárico. La calefacción de un gas en un cilindro con una carga constante sobre el pistón es un ejemplo del proceso isobárico a presión constante. Entonces ahora estamos hablando de un proceso en donde la presión se mantiene constante. Y da el ejemplo, dice la calefacción de un gas en un cilindro con una carga constante sobre el pistón es un ejemplo de proceso isobárico a presión constante. Entonces tengo que el calor en joules va a ser igual a M por C sub P, abre paréntesis, T2 menos T1. Q es la cantidad de calor en joules, M la masa en kilogramos del gas, C sub P es el calor específico a presión constante, calor específico a presión constante. O sea, la unidad es joule
partido por kilogramos por grados Kelvin. Y la temperatura está dada en valor absoluto, perdón, la temperatura es absoluta, quiero decir, en grados Kelvin. Me quiere el valor absoluto. Proceso isotérmico ahora. Estamos hablando que la temperatura se mantiene constante y lo que cambia es el volumen y la presión. Si un gas en un cilindro es comprimido isotérmicamente, o sea, a una temperatura constante, una cantidad de calor igual al trabajo aplicado debe eliminarse gradualmente. Una cantidad de calor igual al trabajo aplicado debe eliminarse gradualmente. ¿Por qué? Porque al comprimirlo, yo agregué trabajo, ¿cierto?, para comprimirlo. Y ese trabajo es energía y se traduce en calor. Esto es impráctico porque el proceso no es lento. Eso es lo que hacemos cuando comprimimos un gas, ¿ya? Q es igual a masa por R, que es la constante particular del gas que estoy comprimiendo. T es la temperatura absoluta en grados Kelvin, por logaritmo natural de P2 partido por P1. ¿Ya? Presión 2 partido por la presión 1. O puede leerse como presión final partido por la presión inicial. Y eso es igual a presión inicial por volumen 1, o volumen inicial, por logaritmo natural de volumen final partido por volumen inicial. O como aparece ahí, logaritmo natural de V2 partido por V1. Q es la cantidad de calor requerido, ¿cierto? M, la masa en kilogramos. R, la constante particular del gas que estoy comprimiendo. T, la temperatura absoluta del gas en grados Kelvin. B, el volumen. Pero tenemos un volumen inicial y un volumen final. Y una presión inicial y una presión final. Proceso isoentrópico. Un proceso isoentrópico o isentrópico existe si se comprime un gas en un cilindro aislado completamente. Estoy comprimiendo un gas en un cilindro aislado completamente. Por lo tanto, no va a intercambiar calor con su entorno. Por eso dice sin ningún intercambio de calor en el entorno. También puede existir si un gas es expandido a través de una boquilla tan rápidamente que no hay tiempo para producirse un intercambio de calor con los alrededores. Por lo general, cuando un gas se expande, la boquilla se tiende a enfriar, ¿cierto? Entonces tengo que la presión 2 es a la presión 1, como el volumen 1 es al volumen 2 elevado a una letra K, que corresponde a C sub P partido por C sub B. Y eso va a ser igual a T2 partido por T1, elevado a K partido por K menos 1, donde K es el coeficiente o la razón entre C sub P y C sub B, ¿ya? O sea, el calor específico del gas a presión constante versus el calor específico del gas a volumen constante. A eso se le llama exponente isoentrópico. Proceso politrópico. El proceso isotérmico implica intercambio de calor total con el entorno. El proceso isotérmico implica intercambio de calor total con el entorno. Y el proceso isotrópico no implica ningún tipo de intercambio de calor. ¿Ya? Es el que estamos, estamos estudiando el politrópico. Entonces el proceso isotérmico implica intercambio de calor total con el entorno. Y el proceso isotrópico no implica ningún tipo de intercambio de calor. Son todo lo contrario, ¿cierto? En realidad todos los procesos se producen en algún lugar entre estos extremos. Entre el lugar donde hay intercambio de calor y el lugar donde no hay intercambio de calor. El proceso de politrópico, el proceso politrópico, la relación para tal proceso es P por B elevado a N igual a la constante. Entonces estamos hablando de un proceso que ocurre entre un lugar donde siempre hay intercambio de calor a un lugar donde no existe intercambio de calor. Y eso hablamos del proceso politrópico. La relación para tal proceso es presión por volumen elevado a N igual a una constante, donde N es igual a 0 para el proceso isobárico.
¿ya? N, el exponente que eleva el volumen cuando es igual a 0 para el proceso isobárico, o sea, a presión constante. N es igual a 1 para el proceso isotérmico, o sea, un proceso con la temperatura constante del gas. N es igual a K para el proceso isoentrópico. Y N es igual al infinito para proceso isocórico. N tiende al infinito para proceso isocórico, ¿ya? Flujo a través de tuberías. Eso es lo que ocurre, ¿cierto?, con los gases. Estamos hablando de aire comprimido particularmente. Entonces, acabamos de ver todas las leyes que se deben cumplir o se cumplen en los gases, y cuando hablamos de aire comprimido estamos hablando de un gas o varios gases que se comprimen. Flujo a través de tuberías. El número de Reynolds es una relación adimensional entre la inercia y la fricción en un medio que fluye. Se define como R sub E y es igual a D por W por ρ partido por mu, donde D es la dimensión característica en metros, W la velocidad media del flujo de gas, ¿cierto? Pero también este número Reynolds también es para los líquidos. Pero en este caso tenemos que pensar en un gas, W, velocidad media del flujo en metros por segundo. Y ρ, ¿cierto? La densidad media del flujo. La densidad media del flujo en kilogramos partido por metro cúbico. Mu es la viscosidad dinámica media. Y está dado en pascales por segundo. Entonces todos los fluidos tienen una cierta viscosidad. En principio hay dos tipos de flujo en una tubería. Con Reynolds menor a 2000, acuérdense que es adimensional, las fuerzas viscosas dominan en el medio y se convierte en el flujo laminar. Las fuerzas viscosas dominan en el medio y se convierte en flujo laminar. O sea, cuando el número de Reynolds es menor a 2000, estamos hablando de flujo laminar. Y el flujo típico cuando uno abre la llave y el agua cae sin turbulencia. O cuando estoy mirando un canal por donde pasa agua y el agua va tranquila. No hay levantamiento de oleaje, no hay espuma. Es el flujo laminar. Esto significa que las diferentes capas del medio se mueven en relación entre sí en el orden adecuado. Eso es flujo laminar. La distribución de velocidad a través de las capas laminares es generalmente de forma parabólica. La distribución de velocidad a través de las capas laminares es generalmente de forma parabólica. Cuando el número del Reynolds, que es para los fluidos, acuérdense, es mayor o igual a 4000, las fuerzas de inercia dominan el comportamiento del medio del flujo, y el flujo se vuelve turbulento. ¿Ya? Flujo turbulento. Eso es lo típico como cuando uno abre una llave, ¿cierto? Y se ve como que sale espuma prácticamente la llave por lo turbulento que es. ¿Ya? Porque está agarrando aire también el agua, al pasar rápidamente por la zona que comunica la llave, por ejemplo, con la base del lavatorio, pasa por el agua. Ese es el flujo turbulento. Entonces, cuando uno abre la llave y sale como casi una mezcla entre agua y espuma, con mucha fuerza, eso es el flujo turbulento. Claro, el agua al pasar rápidamente, ¿cierto? Estamos hablando de mayores metros por segundo, por el aire que está entre la llave y el fondo del recipiente, que puede ser, por ejemplo, el lavaplato o el lavamano, captura aire. Por eso se ve más turbulento aún. Entonces, cuando el número de Reynolds es mayor o igual a 4000, las fuerzas de inercia dominan el comportamiento del medio del flujo y el flujo se vuelve turbulento. También lo vemos eso, ¿cierto?, en los ríos donde hay rápidos, que la gente dice, los ríos que tienen rápidos, ahí el flujo es turbulento, donde es más difícil, por ejemplo, andar en kayak o en estas balsas inflables. Ese es el flujo turbulento. Con partículas que se mueven aleatoriamente a través de la corriente. Eso es lo que ocurre con partículas de este gas, o en este caso del líquido, que se mueven aleatoriamente a través de la corriente. La distribución de velocidad a través de una capa con flujo turbulento se convierte en difusa.
la distribución de velocidad a través de una capa con flujo turbulento se convierte difusa. En el área crítica, cuando dice difusa o parabólica se refiere a esto, miren, por ejemplo en el flujo laminar, cuando el flujo es laminar, dice que tiene forma parabólica el flujo. A eso se refiere, miren, el flujo, el comportamiento del líquido se vuelve así. Aquí está la velocidad máxima, aquí va disminuyendo la velocidad, aquí va disminuyendo la velocidad, y aquí es cero, justo en ese punto donde está de contacto. Es el flujo laminar. ¿Ya? Pero cuando es turbulento, no se forma una parábola, ¿ya? Es difuso, porque hay velocidades que no van de un menor a un mayor y de un mayor a menor, no tienen ese comportamiento. Entonces la distribución de velocidad a través de una capa con flujo turbulento se convierte en difusa. En el área crítica, entre el número de Reynolds menor o igual a 2000 y el número de Reynolds mayor o igual a 4000, son indeterminadas esta área de distribución de la velocidad. En el área crítica, entre el número de Reynolds menor o igual a 2000 y el número de Reynolds mayor o igual a 4000, son indeterminadas. Las condiciones de flujo laminar, turbulento o una mezcla de las dos. ¿Ya? Es como una mezcla de las dos en el fondo. Son indeterminadas. Las condiciones de flujo laminar, turbulento o una mezcla de las dos. Las condiciones se rigen por factores tales como la suavidad de la superficie de la tubería. Es parecido al tema del aire, ¿cierto? Cuando pasaba por una labor. Entre más rugosa sea la labor, hay mayor caída de presión, ¿cierto? El gas tiende a apegarse y tiende a frenarse, ¿cierto? En una pared rugosa. Lo mismo ocurre, ¿cierto?, en un canal o en una tubería rugosa con el agua. Las condiciones se rigen por factores tales como la suavidad de la superficie de la tubería o la presencia de otros trastornos, como, por ejemplo, un doblez o una angostura en la tubería, ¿cierto?, que va a tender a frenar el flujo, o un cambio de dirección, ¿cierto?, por un quiebre. A eso le llamamos fitting, ¿cierto?, un codo, ¿cierto?, que lo que hace, toma el flujo y lo dobla, ¿cierto?, y cambia de dirección. Pero para que ocurra ese cambio de dirección, el agua, el aire que va por ahí se frena, se tiende a frenar. Entonces ahí hablamos de pérdida o caída de presión por choque. Voy a repetir esto: las condiciones se rigen por factores tales como la suavidad de superficie de la tubería o la presencia de otros trastornos. Para iniciar un flujo de una tubería requiere una diferencia de presión específico para superar la fricción en la tubería y los acoplamientos. Entonces, para que exista flujo en una tubería, voy a hacer una tubería, ¿cierto? Para que haya flujo en una tubería, en este caso puede ser agua o gas, la idea es que estemos pensando en un gas, para que, por ejemplo, aquí se mueva un gas de ahí hacia acá, tiene que haber diferencia de potencial, o sea, diferencia de presión entre P1 y P2. ¿Ya? Para que se mueva de P1 a P2 significa que P1 debe ser mayor, ¿cierto?, que P2. Como es mayor, hay una diferencia de potencial. ¿Ya? Eso es lo que se tiene que dar para que haya flujo. En todos los líquidos y en todos los gases. Entonces, repito, para iniciar un flujo de una tubería requiere una diferencia de presión específico para superar la fricción en la tubería y los acoplamientos. Acoplamientos que pueden ser para desviar o para doblar el líquido o el gas que estoy transportando, o si quiero disminuir, por ejemplo, su área. Imagínense que esta es una tubería, ¿cierto?, que va por aquí el agua, y aquí hay un codo. Un codo es lo que permite el cambio de dirección, ¿cierto? Entonces hay una caída de presión por choque, porque es un codo, porque se produce un cambio de dirección. Ese cambio de dirección frena el transporte. Lo mismo que ocurre con los autos, ¿cierto? Cuando yo doblo, necesariamente para doblar voy a tener que frenar, perder energía cinética.
Lo mismo pasa con los líquidos y los gases. En este caso, si, por ejemplo, este diámetro, ya, diámetro 1, y este le vamos a llamar diámetro 2. Imaginémonos que el diámetro 1 es mayor que el diámetro 2. ¿Qué ocurrirá con el gas o con el líquido si se está moviendo de aquí a acá? ¿A dónde irá a mayor velocidad? ¿Aquí, en B1 o en B2? ¿Qué creen ustedes? ¿Dónde hay mayor velocidad? ¿Dónde hay mayor flujo? ¿Uno? No. En el diámetro 1 hay menor velocidad, porque es un diámetro mayor. Pero si yo un río, por ejemplo, que tiene 3 metros de ancho, lo meto a un río, a un canal de 1 metro, ¿qué va a pasar para que se mantenga el caudal? Va a tener que moverse más rápido, ¿cierto? De ahí viene la relación que caudal 1 por volumen 1, perdón, por velocidad 1, es igual a caudal 2 por velocidad 2. Por el principio de continuidad, lo que entra tiene que ser igual a lo que sale. Si este tiene un mayor diámetro, significa que está entrando un caudal 1, ¿cierto? Y que va a la velocidad 1. Pero aquí, como yo angosté, porque dice que el diámetro 1 es mayor que el diámetro 2, se angostó, tiene que seguir saliendo la misma cantidad de aire o agua que está entrando por acá, por el principio de continuidad. La única forma para que salga la misma cantidad es que aumente la velocidad. Por lo tanto, V2 es mayor que V1. ¿Ya? Entonces, y así se mantiene el caudal. Y se mantiene la relación de caudal, donde tengo que caudal 1 tiene que ser igual a caudal 2. Perdón, aquí me equivoqué, esto es área. Aquí es área 1, que está definida por el diámetro, ¿cierto? Y este es el área 2. Para que se mantenga esa igualdad, ¿cierto? Y caudal 1 sea igual a caudal 2, si aquí el área disminuyó, ¿cierto? Porque el diámetro es menor. Como A2 es menor que A1, ¿cierto? Porque aquí voy a mayor velocidad, ¿cierto? Perdón, menor velocidad. Tengo que A2 es menor que A1, ¿por qué? Porque el diámetro 1 es mayor que el diámetro 2. Por lo tanto, A2 o el área 2 es menor que el área 1. Por una diferencia de diámetros. Para que se mantenga el caudal igual, necesariamente B2, ¿cierto? Tiene que ser mayor a B1. ¿Me siguieron o no? Sí, profe. Ya. Bueno, estaba tratando de explicar esto para que lo entendieran matemáticamente. Voy a repetir esto. Entonces, en el área crítica, entre el número de Reynolds menor o igual a 2000 y el número de Reynolds mayor o igual a 4000, son indeterminadas las condiciones de flujo laminar, turbulento o una mezcla de los dos. Las condiciones se rigen por factores tales como la suavidad de superficie de la tubería o la presencia de otros trastornos como son los dobleces o angosturas. Para iniciar un flujo de una tubería se requiere una diferencia de presión o diferencia de potencial específico para superar la fricción en la tubería y los acoplamientos. Uno de los acoplamientos puede ser una T, o puede ser un quiebre como el que dibujé, ¿cierto? Un codo, o puede ser incluso la disminución de diámetro. El importe de la diferencia de presión, depende del diámetro de la tubería, su longitud y forma. El importe de la diferencia de presión va a depender del diámetro de la tubería, de su longitud y su forma, así como la suavidad de superficie y número de Reynolds. El aire en general. El aire es una mezcla de gas incoloro, inodoro e insípido, ¿cierto? Una mezcla de gases. En una mezcla de gases donde
principalmente está el nitrógeno en un casi 78% y oxígeno casi en un 21%. Pero también hay gases nobles en menor cantidad. También tenemos vapor de agua y CO2. Siempre hay vapor de agua. El aire nunca está 100% seco. Es una mezcla de muchos gases, pero está compuesta principalmente por nitrógeno y oxígeno. Esta composición es relativamente constante, desde el nivel del mar hasta una altura de unos 25 kilómetros. Lo que cambia, ¿cierto?, debido a la presión atmosférica, es su compresión, ¿ya? Pero la proporción se mantiene constante. Como está menos comprimido el aire a mayor altura, ¿cierto?, porque no hay tanta presión atmosférica, en el fondo tengo menos oxígeno por metro cúbico, porque está menos comprimido el aire. Aire atmosférico siempre está más o menos contaminado con partículas sólidas también. Siempre hay partículas sólidas en el aire. Uno cuando alumbra con una linterna en la noche, o está pasando un rayo de luz cerca de uno, y uno está en un lugar oscuro, se da cuenta que no solo hay aire, ¿cierto?, en suspensión, que uno ve partículas, pelusas, partículas, por ejemplo, de metales pesados debido a los vehículos que se mueven. Antes había muchas partículas de plomo en el ambiente, porque la benzina, la gasolina hasta el año 90 se vendía con plomo, etc. Entonces el aire atmosférico siempre está más o menos contaminado con partículas sólidas, por ejemplo, polvo, arena, hollín y cristales de sal. El grado de contaminación es mayor en zonas pobladas y menor en las zonas rurales y a mayor altura. Aire húmedo. El aire puede considerarse como una mezcla de aire seco y vapor de agua. El aire que contiene vapor de agua se llama aire húmedo, pero la humedad del aire puede variar dentro de amplios límites, ¿cierto? Los extremos son completamente aire seco y aire saturado de humedad cuando hablamos de 100% de humedad, que es la máxima que puede tener para permanecer en fase gaseosa. La máxima presión de vapor de agua que el aire puede contener aumenta con el aumento de las temperaturas. Entonces, a mayor temperatura puede mantener más cantidad de vapor de agua en la mezcla. Eso es lo que está diciendo. Por eso en los lugares tropicales generalmente el ambiente es bien húmedo y cálido, ¿ya? Aparte del calor, es como un calor húmedo, debido a la cantidad de vapor de agua que tiene el aire. Entonces la máxima presión de vapor de agua en el aire puede contener o aumenta con el aumento de temperaturas. Una presión de vapor de agua máxima corresponde a cada temperatura. El aire no contiene normalmente tanto vapor de agua que el que se alcanza a la presión máxima. La presión de vapor relativa, también conocido como humedad relativa, es un estado entre la presión parcial de vapor real y la presión saturada a la misma temperatura. El punto de rocío, cuando se transforma el gas en agua, ese es el punto de rocío, es la temperatura cuando el aire está saturado con vapor de agua. Posteriormente, si la temperatura cae, el agua se condensa transformándose en pequeñas partículas de gotas en el aire. Eso ocurre, por ejemplo, cuando estamos en invierno y soplamos o exhalamos aire y uno ve como vapor, pero eso lo que está viendo no es vapor, realmente son pequeñas gotitas de agua que al salir de tu boca, el vapor de agua es incoloro, no se ve. Ahora en este momento cuando estamos hablando estamos arrojando vapor de agua y no se ve, ¿cierto? Porque no se alcanza a condensar en las partículas frías del aire, pero eso en invierno sí ocurre y el gas que sale de nuestra boca se condensa formando micropartículas o microgotas que hacen que el aire que yo estoy expulsando se vea. Repito esto, el punto de rocío es la temperatura cuando el aire está saturado con vapor de agua. Posteriormente, si la temperatura cae, el agua se condensa. El punto de rocío atmosférico es la temperatura en que comienza a condensarse el vapor de agua a presión atmosférica, ¿ya? Y eso cuando empieza a llover, por ejemplo. La presión del punto de rocío es la temperatura equivalente con mayor presión. La presión del punto de rocío es la temperatura equivalente con mayor presión. Por eso es importante conocer cómo está la presión atmosférica para saber si va a llover o no. De ahí vienen los barómetros, ¿cierto? Se aplica la siguiente relación entonces. Tengo que P menos, no me acuerdo cómo se llama esta letra, P menos phi parece que se llama, por PS
por V va a ser igual a R sub A por M sub A por T, donde P es la presión total absoluta en pascales. PS es la presión de saturación a la temperatura actual. Phi es la presión relativa del vapor, presión relativa de vapor. B, volumen total de la mezcla de aire en metros cúbicos. RA, constante del gas para aire seco, que es de 287 joules por kilogramos del gas por grados Kelvin. R sub V, constante del gas para vapor de agua, o sea, 462 joules partido por kilogramos por grados Kelvin. Y M sub A es la masa de aire seco, ¿ya? M sub B es la masa de vapor de agua. M sub B, que se ocupa en la fórmula acá, M sub B es la masa de vapor de agua. Y T es la temperatura absoluta de la mezcla de aire en grados Kelvin. Y T es la temperatura absoluta de la mezcla en grados Kelvin. ¿Por qué hablamos de mezcla? Porque estamos hablando de varios gases y de vapor de agua. Tipos de compresión. Entonces, cuando nosotros comprimimos aire, es un tipo de compresión, ¿cierto? Dos principios básicos. Existen dos principios genéricos para la compresión de aire o gas, cualquiera sea. Compresión dinámica y compresión de desplazamiento positivo. Los compresores de desplazamiento positivo incluyen, por ejemplo, compresores reciprocantes, los que son compresores de pistón, compresores de tipo orbital o scroll, y diferentes tipos de compresores rotativos, como los de tornillo o los de diente. Entonces los compresores son equipos rotativos que me ayudan a comprimir un gas, ¿ya? Que es parecido a una bomba, pero con la diferencia que aquí utilizo un estanque, ¿cierto? Y aparte del estanque, en vez de agregar velocidad al flujo, lo que yo agrego es comprimirlo, lo que yo hago es comprimirlo. En compresión de desplazamiento positivo, el aire se distribuye en una o más cámaras de compresión. Entonces tomo el aire, lo comprimo, obtengo un volumen 1, después tomo ese mismo aire y lo vuelvo a comprimir y obtengo un volumen 2. Entonces hay dos procesos de compresión. La compresión de desplazamiento positivo, el aire se distribuye en una o más cámaras de compresión, las cuales son cerradas después de su ingreso. Gradualmente disminuye el volumen de cada cámara y el aire se comprime internamente. Cuando la presión ha alcanzado la relación de diseño, una válvula se abre y el aire se descarga en el sistema de salida, debido a la continua reducción del volumen de la cámara de compresión. O sea, ahí, desde ese compresor, ¿cierto?, va a salir aire comprimido en dos etapas. La compresión dinámica, el aire se distribuye entre los módulos de un propulsor de compresión de rápida rotación y se acelera a una velocidad alta. El gas es luego descargado a través de un difusor donde la energía cinética se transforma en presión. O sea, el aire al salir expulsado a alta velocidad genera presión, ¿cierto? Presión estática. Va a empujar. La mayoría de los compresores dinámicos son turbocompresores con un patrón de flujo axial o radial. Todos están diseñados para caudales de gran volumen, los compresores dinámicos. Entonces estamos hablando de equipos rotativos que toman un gas a una cierta presión y básicamente a través de energía mecánica comprimen ese gas para lanzarlo a una presión menor. Compresores de desplazamiento positivo. Una bomba de bicicleta es la forma más simple de un compresor, esta que utilizamos para inflar un neumático. Eso sería un compresor de desplazamiento positivo, una bomba de bicicleta, donde el aire se distribuye en un cilindro y es comprimido por un pistón móvil, que es manual. El compresor de pistón tiene el mismo principio de funcionamiento y utiliza un pistón, cuyo movimiento hacia adelante y hacia atrás se logra mediante una biela, ¿ya? Estamos hablando de que puede ser un motor diésel o un motor eléctrico, y una rotación del cigüeñal. El compresor de pistón tiene el mismo principio de funcionamiento y utiliza un pistón cuyo movimiento hacia adelante y hacia atrás se logra mediante una biela y una rotación del cigüeñal.
Si solo se utiliza uno de los lados del pistón de compresión, se denomina un compresor de acción simple. Solo si se utiliza uno de los lados del pistón. Se dice que es una compresión de acción simple. Si se utilizan ambos lados, o sea, en la medida que sube, comprime y al bajar también, se habla de que el compresor es de doble acción. Si se utilizan ambos lados del pistón, el compresor es de doble acción. La relación de presión es la relación entre la presión absoluta en los lados de entrada y salida. En consecuencia, una máquina que ingresa aire a presión atmosférica o a un bar y lo comprime a 7 bares tiene una relación de presión 7 más 1 partido por 1. Eso es igual a 8. En consecuencia, una máquina que ingresa aire a presión atmosférica aproximadamente un bar y lo comprime a 7 bares tiene una relación de presión 7 más 1 partido por 1, y eso es 8. Un compresor de desplazamiento positivo es una máquina con un caudal constante y una presión variable. Un compresor de desplazamiento proporciona una mayor relación de presión incluso a una baja velocidad. Un compresor de desplazamiento encierra un volumen de gas o aire y a continuación aumenta la presión por la reducción del volumen cerrado, mediante el desplazamiento de uno o más miembros en movimiento. Compresores de tornillo de doble hélice. El principio de un compresor rotativo de desplazamiento de forma de doble hélice fue desarrollado durante la década de 1930, cuando se requería un compresor rotativo con flujo estable, bajo diferentes condiciones de presión y alto caudal. Las partes principales del elemento del tornillo de doble hélice son los rotores machos y hembras, los cuales rotan en direcciones opuestas mientras el volumen, ¿cierto?, entre ellos disminuye. Cada elemento de tornillo tiene una relación fija en su construcción. La relación de presión que depende de su longitud, el tono de la hélice y la forma del puerto de descarga. Para lograr la máxima eficiencia, la proporción de generación de presión debe ser adaptada a la presión de trabajo necesaria. El compresor de tornillo generalmente no está equipado con válvulas y no tiene fuerzas mecánicas que causen desequilibrio. Esto significa que puede trabajar a una velocidad del eje y puede combinar un gran caudal con pequeñas dimensiones exteriores. Una fuerza axial actuando, dependiente de la diferencia de presión entre la entrada y la salida, debe superarse por los rodamientos. La fuerza axial es la que permite, ¿cierto?, que se comprima, lo igual como yo les hablaba de un ventilador axial, ¿cierto? Significa que la hélice, ¿cierto?, mueve el aire, la hélice se mueve el aire de tal manera que sea paralela al flujo de entrada y salida del aire. ¿Ya? Aquí es lo mismo, pero se está utilizando, ¿cierto?, para comprimir. O es parecido, más bien dicho. El compresor de tornillo generalmente no está equipado con válvulas y no tienen fuerzas mecánicas que causan desequilibrio. Esto significa que puede trabajar a una velocidad del mismo eje, ¿cierto?, que está girando la especie de hélice, y puede combinar un gran caudal con pequeñas dimensiones. Una fuerza axial actuando dependiente de la diferencia de presión entre la entrada y la salida y debe superarse por los rodamientos. ¿Qué significa? Que los rodamientos me sirven para evitar el roce, ¿cierto? Una fuerza axial actuando dependiente de la diferencia de presión entre la entrada y la salida debe superarse por los rodamientos. Compresores de tornillo libres de aceite. Nosotros en la universidad tenemos un compresor para echar a andar, por ejemplo, una jack leg, ¿ya? O sea, comprimimos aire que está a una atmósfera de presión para después dejarlo salir a una mayor presión, y este gas se tiende a expandir, ¿cierto? Y por eso podemos mover con esa energía, con ese trabajo que le inyectamos al gas al comprimirlo. El mismo gas, al querer expandirse, produce trabajo, y esa es la energía que se utiliza con el aire comprimido. Los compresores de tornillo gemelos de doble hélice anteriores tenían un perfil de rotor simétrico,
y no utilizaron ningún líquido refrigerante dentro de la cámara de compresión. Estos fueron llamados compresores de tornillo libre de aceite o seco. Los modernos compresores de alta velocidad sin aceite tienen perfiles de tornillo asimétricas. Tienen perfiles tornillo asimétricas, resultando una insignificante mayor eficiencia energética. Debido a la menor pérdida interna. Esos son los compresores de tornillo libre de aceite. Los engranajes externos, más a menudo, se utilizan para sincronizar la posición de los rotores de contrarrotación. Como los rotores ni entran en contacto entre ellos ni en la carcasa del compresor, al igual que en una bomba, la lubricación no es necesaria dentro de la cámara de compresión. En consecuencia, el aire comprimido es completamente libre de aceite. Los rotores y el alojamiento son fabricados con la máxima precisión para minimizar, ¿cierto?, la fuga entre el rotor y la carcasa. Esa es la idea, es que prácticamente se toquen, pero no se toquen. Por eso dice, en consecuencia, el aire comprimido es completamente libre de aceite, no necesita lubricante. Los rotores y el alojamiento son fabricados con la máxima precisión para minimizar la fuga desde el lado de presión a la entrada. La proporción de generación de presión está limitada por la limitante diferencia de temperatura entre la entrada y la descarga del aire. Esto es debido a que los compresores de tornillo libre de aceite frecuentemente se construyen con varias etapas y con interetapas de enfriamiento para llegar a mayores presiones. Entonces esto ocurre, ¿cierto? Esto es debido a que los compresores de tornillo libre de aceite frecuentemente se construyen con varias etapas y con interetapas de enfriamiento para llegar a mayores presiones. Ahí está mostrando, ¿cierto? Que se ve como que fuera una turbina, pero es un compresor. Y ahí están los dos tornillos que se mueven en sentido opuesto para comprimir el gas. Entonces por aquí entra el aire y por aquí sale comprimido. Por aquí entra el aire y por aquí sale comprimido. Algo parecido a un turborreactor, ¿cierto? Esquema típico de lubricación por aceite entre los elementos de compresión de tornillo. Esquema típico de lubricación por aceite entre los elementos del compresor tipo tornillo. Aquí hay otro. Existen unos equipos que se llaman sopladores, que son muy parecidos a esto, que son para impulsar aire. ¿Ah? Son muy parecidos. La diferencia es que el soplador no está hecho para comprimir, sino para soplar, por lo tanto, es mínima la compresión que se produce, pero desde el punto de vista mecánico son muy parecidos. Entonces, entre esa capa y esa, prácticamente se rozan. Hay menos de un papel de diferencia entre un lado y otro. O casi, no voy a decir menos de un papel, pero una hoja de papel prácticamente pasa por ahí, no más que eso. Compresor tipo tornillo de una etapa lubricada por aceite. Obviamente hay aceite en los engranajes y en estas partes, ¿cierto? Para evitar cualquier roce. Compresores de tornillo de líquido inyectado. Compresores de tornillo de líquido inyectado. En compresores de tornillo de líquido inyectado, un líquido se inyecta en la cámara de compresión y a menudo en los cojinetes del compresor. Su función es enfriar y lubricar el elemento compresor de piezas en movimiento. O sea, va a enfriar y lubricar estos lóbulos o hélices que son, ¿se fijan que es como un eje helicoidal? Y este otro también. Entonces su función es enfriar y lubricar el elemento compresor de piezas en movimiento. Enfriar el aire que está siendo comprimido internamente y para reducir la fuga de regreso a la entrada. Enfriar el aire que está siendo comprimido internamente y para reducir la fuga de regreso a la entrada. El aceite sirve para eso. Hoy el aceite es el líquido más comúnmente inyectado debido a sus buenas propiedades de lubricación y de sellado. Por ejemplo, con una jack leg no solamente utilizamos aire comprimido, sino utilizamos un pato hidráulico donde se agrega aceite. Entonces, lo que yo estoy utilizando para mover una máquina perforadora neumática es aire comprimido con aceite pulverizado.
para evitar el roce, ¿cierto?, entre las partes internas y de esta forma el desgaste del equipo. Entonces, hoy el aceite es el líquido más comúnmente inyectado debido a sus buenas propiedades de lubricación y de sellado. Sin embargo, otros líquidos también se utilizan. Por ejemplo, el agua o polímeros también se pueden utilizar para enfriar y para lubricar. Los elementos del compresor de tornillo con inyección de líquido pueden ser fabricados para alta relación de presión. Una etapa de compresión suele ser suficiente para alcanzar una presión de 14 e incluso 17 bares, aunque a expensas de la reducción de la eficiencia energética. O sea, gastan mucha energía. Ahí hay una imagen, ¿cierto?, de inyección de aceite para compresores de tornillo de líquido inyectado. Aquí está el compresor. No se lee mucho a ver si puedo achicar la imagen. Esta es la parte del compresor, ¿cierto? Mínima presión de válvula. Ahí está el filtro de aceite que me permite lubricar estas partes que parece ser un... Ah, ya están enfriando el aire. Al comprimir el aire se calienta, entonces después lo enfrían a través de estos radiadores. Y es como que fuera un radiador de auto, si se dan cuenta. Entonces, inyección de aceite para compresores de tornillo de líquido inyectado. Aquí tenemos dos compresores, ¿cierto? Uno acá y otro acá. Entonces, la idea es que entra el aire, sale a una mayor presión, pero como sale caliente el aire, lo que hago es enfriarlo por este intercooler y después lo vuelvo, una vez que se enfría el aire, al condensarse, el vapor que está aquí adentro se condensa y forma agua. Entonces aquí yo tengo un despiche para separar el agua del gas. Entonces tomo el aire, lo comprimo, al comprimirlo aumenta el calor del aire, porque aumento el choque entre partículas que conforman el aire, lo enfrío y al enfriarlo lo que hago es condensar el vapor de agua y sacarlo por este despiche. Después lo vuelvo a meter ese aire sin el agua original y lo vuelvo a comprimir. Nuevamente se va a volver a calentar, pero lo enfrío a través de este radiador o intercooler y al enfriarlo, ¿cierto?, voy a sacar nuevamente agua a través de este despiche. Voy a sacar un aire comprimido a mayor presión que de salida del primer compresor, va a estar a una mayor presión, ¿ya? Por eso es tan importante los despiches en los compresores o en las cañerías, ¿cierto?, de distribución de aire comprimido. La descarga tiene lugar cuando uno de los rotores abre el puerto de salida y el aire comprimido es forzado a salir de la cámara de compresión. Ambos rotores se sincronizan a través de un conjunto de ruedas dentadas. La relación de presión máxima obtenible con un compresor de engranaje libre de aceite está limitada por la limitante diferencia de temperatura entre la entrada y la descarga del aire, ¿cierto? En consecuencia, para presiones altas, es necesario varias etapas de refrigeración intermedia, como las que dibujamos. Aquí hay una etapa de refrigeración, otra. Si yo quiero mayor compresión, voy a tener que agregar a esta conexión de compresores en serie otro compresor, un tercero, pero también una etapa de enfriamiento, de la cual también voy a sacar vapor de agua condensado, o sea, agua. Tratamiento del aire comprimido. Secado del aire comprimido. Todo aire atmosférico contiene vapor de agua, más a altas temperaturas, porque es capaz de tener más vapor de agua a altas temperaturas, y menos a temperaturas más bajas. Cuando el aire se comprime, la concentración de agua se incrementa. Por ejemplo, un compresor con una presión de trabajo de 7 bares y una capacidad de 200 litros por segundo, que comprime aire a 20 grados Celsius, con una humedad relativa del 80%, lanzará 10 litros por hora de agua. Después de la etapa de enfriado, ¿se acuerdan? Lanzará 10 litros de hora de agua en la línea de aire comprimido. Para evitar problemas y disturbios debido a la precipitación de agua en las tuberías, que me las van a oxidar, ¿cierto?, y además van a quitar la eficiencia a la entrega de aire comprimido, porque el agua es incompresible. Entonces, para evitar problemas y disturbios debido a la precipitación de agua en las tuberías y el equipo conectado, el aire comprimido debe ser secado.
¿Eso cuándo ocurre? Cuando yo lo enfrío, ¿cierto? Y el vapor de agua se condensa y lo saco por un despiche. Esta tiene lugar mediante post-enfriadores y equipo de secado. Enfriadores o intercoolers. Un enfriador es un intercambiador de calor que enfría el aire comprimido caliente que sale, ¿cierto?, del compresor para precipitar el agua que de lo contrario sería condensada en la tubería del sistema, oxidándola, quitándole presión. Es enfriado o refrigerado por aire. Generalmente está equipado con un separador de agua con drenaje automático y debe colocarse cerca del compresor. Eso es lo que vimos antes. Ahora lo están definiendo. Ahí hay un intercooler, ¿cierto? Con su separador de aire, perdón, de agua. El agua se condensa al vapor y se acumula ahí en la parte que está ahí en verde y se saca por ahí. Eso se llama despiche. Entonces, para evitar problemas y disturbios debido a la precipitación de agua en las tuberías y el equipo conectado, el aire comprimido debe ser secado. Esta tiene lugar mediante post-enfriadores y equipo de secado. Un enfriador es un intercambiador de calor que enfría el aire comprimido caliente para precipitar el agua que de lo contrario sería condensado en la tubería del sistema. Es enfriado o refrigerado por aire. Generalmente está equipado con un separador de agua con drenaje automático y debe colocarse cerca del compresor. Aproximadamente el 80 al 90% del agua de condensación precipitado se recopila. Aproximadamente entre un 80 y el 90% del agua de condensación al enfriar el aire en el intercooler se recopila después del enfriador, o sea, en el despiche que les dibujé yo, ¿cierto? Es decir, que sale en el dibujo, más bien dicho. Ahí es donde se recopila entre el 80 y el 90%, pero parte del vapor también sigue acá, que no alcanzó a condensarse. Por eso puedo seguir sacando agua. Tratamiento del aire comprimido, secado del aire comprimido. Todo aire atmosférico contiene vapor de agua, más a altas temperaturas y menos a temperaturas más bajas. Esto ya lo había visto, perdón. Estábamos acá. Un valor común para la temperatura del aire comprimido, después de pasar a través de los enfriadores, es aproximadamente 10 grados Celsius por encima de la temperatura del refrigerante, pero puede variar dependiendo del tipo de refrigerador. Un enfriador es usado en prácticamente todas las instalaciones fijas. En la mayoría de los casos, un refrigerador es incorporado en los compresores modernos, o sea, para enfriar de manera más eficiente el aire comprimido y de esa forma retirarle el agua, ¿cierto?, que se condensó. Por eso, no sé si se han dado cuenta cuando ustedes tienen andando el auto con aire acondicionado, está cayendo agua siempre y la gente cree que está fallando el auto. No, el aire acondicionado que está condensando, ¿cierto?, las partículas de vapor de agua a través del frío para arrojarlo fuera del sistema. Y ese es el agua que cae, ¿cierto?, en un auto que está funcionando con aire acondicionado. Ahí en esa figura aparecen diferentes post-enfriadores y filtros separadores. Los separadores de agua pueden trabajar con ciclones o a través de cambios de dirección y velocidad en el proceso. Ya, chiquillos, por hoy día lo vamos a dejar hasta acá. Este es con el 301. Por lo tanto, la próxima clase la tenemos el día jueves. Esa sería la última clase. El día jueves siguiente. Nos estamos viendo. Profe, una consulta. Dígame. ¿La nota al SIGA la va a subir a fin de mes? Primero al agua, después al SIGA. Ya, profe. Nos vemos. Ya, profe.